Lección 1. Importancia de la asistencia médica. Evidentemente el trabajo de Médicos Sin Fronteras es importantísimo. En efecto, los voluntarios de esta organización son verdaderamente heroicos, brindando asistencia médica crucial en zonas de crisis. Admiro su compromiso. Se necesita un tipo especial de persona para realizar ese tipo de trabajo. Por supuesto, a menudo enfrentan situaciones difíciles, pero aún así siguen ayudando a quienes lo necesitan. Ni siquiera puedo imaginar el costo emocional que esto debe tener para ellos. Sin duda, requiere una inmensa resiliencia y compasión. Quizás deberíamos apoyar sus esfuerzos. ¡Qué buena idea! Podríamos organizar una campaña de recaudación de fondos o de concienciación. Sí, dar a conocer su trabajo podría inspirar a otros a contribuir. Aquí se trata de generar un impacto positivo en el mundo, paso a paso. Lección 2. Estrés y autocuidado. Me siento estresado por mis próximos exámenes. Parece que se están cerniendo sobre mí. Respira profundamente, te has preparado bien y es fundamental confiar en tus capacidades. Gracias. A menudo me olvido de respirar cuando me siento abrumado. Todos lo hacemos. A veces, una simple pausa puede hacer maravillas con nuestro estado de ánimo. Es cierto, quizás debería incorporar más técnicas de relajación a mi rutina. Por supuesto, la meditación o, incluso, una caminata corta pueden ayudarte a despejar la mente. Me propongo encontrar algo de tiempo para mí en medio del caos. Suena a buen plan. Recuerda, tu bienestar es tan importante como tus estudios. Aquí vamos a equilibrar el trabajo y el cuidado personal de manera efectiva. Lección 3. Necesidades de la moda. Necesito unos jeans modernos y blusas casuales para usar a diario. Suena genial. Un armario versátil facilita muchísimo vestirse. Exactamente. A menudo me encuentro mirando un armario lleno, pero siento que no tengo nada que ponerme. Me identifico. Es fundamental tener prendas básicas que se puedan combinar. Quizás deberíamos ir de compras juntos. Me vendrían bien algunos consejos de moda. Me encantaría. Ir de compras con una amiga siempre lo hace más divertido. Además, me vendría bien una segunda opinión sobre lo que me queda bien. Por supuesto, seguro que encontraremos piezas fantásticas que se adapten a tu estilo. Les espera una exitosa aventura de compras. Lección 4. Cómo afrontar los desafíos. En cualquier situación, está contenida en una salida fundamental. Interesante perspectiva. Sugieres que siempre hay una solución para cada problema. Exactamente. Hay que buscar la salida, en cualquier dimensión económica, social o política. Es una reflexión profunda. Implica que los desafíos pueden conducir al crecimiento y al cambio. En efecto, aceptar las dificultades podría llevarnos a soluciones innovadoras. Es esencial mantener una mente abierta y adaptable ante la adversidad. Por supuesto, quizás deberíamos empezar a ver los obstáculos como oportunidades disfrazadas.
Estoy totalmente de acuerdo. Cultivemos una mentalidad que acepte los desafíos. Aquí estamos para encontrar caminos a través de cada tormenta que se nos presente. Lección 5. Cambio de gobierno. El gobierno debe cambiar, necesitamos un nuevo gobierno para un nuevo siglo. Estoy de acuerdo. Es crucial que el liderazgo evolucione para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna. Necesitamos líderes que sean lo suficientemente humildes como para no intentar imponer ideas obsoletas. En efecto, las nuevas perspectivas pueden impulsar el progreso y la innovación. ¿Cuáles cree usted que son las cualidades más importantes que deben poseer los nuevos líderes? Creo que la empatía y la adaptabilidad son esenciales en el mundo acelerado de hoy. Por supuesto, los líderes deben conectar con las personas a las que sirven y responder a sus necesidades. También es vital que fomenten la participación y la inclusión en la gobernanza. Por imaginar un futuro con líderes que inspiren y unan. Lección 6. Gestión de conflictos. Sí, he tenido mi cuota justa de conflictos en el lugar de trabajo. ¿Y tú? ¿Algún consejo para gestionarlos eficazmente? He aprendido que abordar los conflictos con prontitud es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Retrasar las conversaciones suele llevar a malentendidos. Exactamente. También creo que abordar los conflictos diplomáticamente puede dar mejores resultados. Sí, es fundamental comunicarse abiertamente y con respeto. Tal vez deberíamos practicar algunos escenarios de juego de roles para mejorar nuestras habilidades. Parece una idea divertida y práctica. Aprender practicando es efectivo. Aquí vamos a convertirnos juntos en expertos en resolución de conflictos. Lección 7. Tierras planas y agricultura. El terreno es bastante plano y no está rodeado de agua. Sí, he oído que en Saskatchewan cultivan trigo, lo cual es fascinante. Por supuesto, los vastos campos que se extienden por el paisaje son impresionantes. Es notable cómo un terreno tan llano puede producir cosechas abundantes. En efecto, las condiciones climáticas y del suelo deben ser ideales para la agricultura. Puedo imaginar la belleza del trigo dorado meciéndose con la brisa durante la temporada de cosecha. Debe ser un espectáculo digno de contemplar. Quizás deberíamos visitarlo durante la época de la cosecha. Suena genial. Pudimos presenciar todo el proceso de primera mano. Aquí vamos a explorar las maravillas agrícolas y la belleza de la naturaleza. Lección 8. Horarios impresionantes. Ese horario suena impresionante. ¿Cómo logras que todo encaje? Para ser honesto, me cuesta encontrar tiempo para actividades regulares. Me identifico. Equilibrar el trabajo y la vida personal a menudo puede resultar abrumador. Sí, a veces quisiera tener una hora extra en el día, solo para mí. Quizás deberíamos priorizar nuestras tareas y establecer límites para nuestro tiempo. Parece un enfoque inteligente. La organización puede conducir a una mayor eficiencia. Sí, apoyémonos mutuamente para crear horarios más manejables. Me encantaría.
Juntos podemos dedicar tiempo a lo que realmente importa. Aquí estamos para encontrar el equilibrio y disfrutar la vida más plenamente. Lección 9. Productividad y recuperación. Por supuesto, es fundamental para la productividad tomarse 1 o 2 días libres para la recuperación muscular. Estoy totalmente de acuerdo. Sin recuperación, nuestro cuerpo no puede rendir al máximo. ¿Cómo mantenerse motivado para asegurarse de tomar realmente esos días de descanso? Me recuerdo a mí mismo lo mucho más fuerte que me sentiré después de permitir que mis músculos se curen. Esa es una estrategia excelente. A menudo me siento culpable por tomarme un descanso. Lo entiendo, pero incluso los atletas se toman un descanso para que sus cuerpos se recuperen. En efecto, quizás debería de empezar a considerar los días de descanso como una parte necesaria de mi entrenamiento. Sí, todo es cuestión de equilibrio, trabajar duro y luego darse tiempo para recuperarse. Adoptarás tu perspectiva, por músculos más fuertes y un entrenamiento más inteligente. Lección 10. Gestión del tiempo. Oh, ha sido un desafío últimamente. Siento que nunca tengo suficiente tiempo para mí. Es muy fácil identificarse con eso. La vida tiene una forma de acumular responsabilidades, ¿no? En efecto, a menudo me pregunto si debería contratar a un gestor de tiempo para mantenerme al día. Un gestor de tiempo parece una excelente inversión. Te pagaré con café y gratitud. Exactamente, quizás debería hacer entrevistas para el puesto. Imagínense los currículums, experto en gestión de la pérdida de tiempo y la procrastinación. Sin duda contrataría a quien afirma dominar el arte del equilibrio. Sí, creo que deberíamos pensar en maneras de dedicar más tiempo a nosotros mismos. Una idea espléndida. Hagamos un plan para priorizarnos en medio del caos. Lección 11. Impacto de las redes sociales. Estoy de acuerdo, su uso de las plataformas de redes sociales es encomiable. Por supuesto, puede ser una herramienta poderosa para la conexión y la creatividad. En efecto, hay quienes logran inspirar a miles con una sola publicación. Sí, es increíble cómo una sola foto puede desencadenar un movimiento o una tendencia. A veces me pregunto si algún día podría crear contenido que tuviera tanta repercusión. Nunca se sabe hasta que lo intentas. Quizás tengas un talento oculto esperando a ser descubierto. Tal vez debería comenzar a documentar mis aventuras, una publicación a la vez. Es una idea espléndida. Tus experiencias merecen ser compartidas. Abrazamos el mundo de las redes sociales con entusiasmo. Lección 12. Resolución de conflictos. ¿Algún consejo para gestionar los conflictos de manera efectiva? Creo que lo mejor es abordarlos con prontitud y de manera diplomática. Excelente consejo. Evitar el conflicto suele agravar la situación. Exactamente. Es como dejar que un pequeño fuego se convierta en un infierno furioso. Preferiría apagar las llamas pronto. Sí, la comunicación abierta es clave para resolver malentendidos.
Tal vez debería practicar mis habilidades diplomáticas, empezando con los desacuerdos menores. Una idea espléndida. Es una excelente manera de fomentar la confianza en la resolución de conflictos. Aquí vamos a abordar nuestras diferencias con gracia y comprensión. Lección 13. Organización del armario. Se siente genial tener un armario ordenado, ¿no? Por supuesto, hay algo satisfactorio en los espacios organizados. Claro, reduce el estrés y facilita mucho encontrar cosas. Sí, un entorno ordenado suele conducir a una mente ordenada. Una vez organicé mi armario y encontré ropa que había olvidado. Esa siempre es una grata sorpresa. Es como comprar en tu propio armario. Debería hacerlo más a menudo. Un armario ordenado puede incluso inspirar nuevas combinaciones de ropa. Sí, quizás deberíamos organizar una fiesta para organizar el armario. Me encanta la idea. Juntos podemos crear un espacio elegante y sereno. Lección 14. Referencias de color. Eso se ve bien, pero creo que prefiero algo en un color más claro. Lo entiendo perfectamente. Los colores claros suelen ser más refrescantes y vibrantes. Exactamente. Pueden iluminar una habitación y crear un ambiente alegre. Sí, además, tienden a reflejar más luz, haciendo que los espacios parezcan más grandes. Me he dado cuenta. Es como una ingeniosa ilusión óptica. Quizás deberíamos explorar algunos tonos más pálidos juntos. Una idea espléndida. Tengo muchas ganas de ver qué opciones hay disponibles. Embarquémonos en este colorido viaje. Aquí vamos a transformar nuestros espacios con los tonos perfectos. Lección 15. Presupuesto para compras. ¡Qué bien! ¿Cuánto te gastaste en eso? Gasté alrededor de $50, lo cual creo que fue bastante razonable por lo que recibí. Es una excelente oferta. Siempre es gratificante de encontrar valor en las compras. Estoy de acuerdo. Se siente como una pequeña victoria cuando te mantienes dentro del presupuesto. Por supuesto, a menudo descubro que un poco de planificación ayuda mucho a ahorrar dinero. Sí, quizás deberíamos hacer una lista de la compra para asegurarnos de no gastar de más. Una estrategia inteligente. Así podremos centrarnos en lo que realmente necesitamos. Hagamos que sea un desafío divertido ceñirnos a nuestro presupuesto. Brindemos por unas compras inteligentes y por las victorias financieras que se avecinan. Lección 16. Trayectoria educativa. Inicialmente asistí a la universidad para estudiar medicina, pero luego cambié para estudiar religión. ¡Qué transición tan fascinante! ¿Qué motivó tal cambio de enfoque? Descubrí un profundo interés por los aspectos filosóficos de la vida. ¡Qué maravilloso! Seguro que enriqueció tu comprensión de la experiencia humana. En efecto, creo que ambos campos ofrecen valiosas perspectivas sobre nuestra existencia. Por supuesto,
Es notable cómo la diversidad de conocimientos puede moldear nuestras perspectivas. Quizás deberíamos hablar también de tu trayectoria educativa. Tengo curiosidad por escuchar sobre ella. Me encantaría compartirlo. La educación a menudo conduce a caminos y descubrimientos inesperados. Brindemos por abrazar el viaje del aprendizaje, donde sea que nos lleve. Lección 17. Respondiendo preguntas. ¿Cómo respondiste a esa pregunta desafiante durante la reunión? Di un ejemplo de un trabajo anterior que pareció resonar bien con todos. ¡Qué enfoque tan inteligente! Los ejemplos concretos suelen aclarar ideas abstractas. En efecto, ayuda a la audiencia a conectar con la información a nivel personal. Considero que contar historias puede ser una herramienta poderosa en entornos profesionales. Por supuesto, le da un toque humano que hace que el contenido sea más cercano. Quizás debería practicar el tejer mis propias experiencias en mis respuestas. ¡Qué idea tan genial! Las anécdotas personales pueden dejar una huella imborrable. Por convertirnos juntos en comunicadores más comprometidos. Lección 18. Planificación de la presentación. Debemos finalizar la presentación hoy, es crucial para nuestra próxima reunión. Excelente. Nos vemos en una hora para asegurarnos de que todo esté listo. Suena bien, traeré los datos más recientes para respaldar nuestros argumentos. Perfecto. Prepararé los recursos visuales, ya que pueden enriquecer significativamente nuestro mensaje. En efecto, una presentación bien estructurada puede causar una impresión duradera. Sí, debo admitir que estoy un poco nervioso, pero creo que nos irá bien. Un poco de nerviosismo es natural, demuestra que te importa el resultado. Es cierto, con nuestros esfuerzos conjuntos, no tengo duda de que impresionaremos a todos. Por una presentación exitosa y por el impacto que generaremos. Lección 19. Importancia de la conciencia. El libro Los versos satánicos de Salman Rushdie ha suscitado importantes debates a lo largo de los años. En efecto, su recepción pone de relieve las complejidades de la libertad de expresión. Es fascinante cómo la literatura puede provocar reacciones y debates tan fuertes. Sí, sirve como recordatorio de las responsabilidades que conlleva la libertad artística. A menudo me pregunto cómo los autores navegan por la delgada línea entre la creatividad y la controversia. Debe ser un reto, sin embargo, su valentía, al hablar es encomiable. Quizás deberíamos andar más en las implicaciones de la censura en la literatura. Suena intrigante. Exploremos juntos el contexto más amplio de este tema. Aquí estamos para participar en conversaciones significativas sobre la literatura y su impacto. Lección 20. La súplica de Pocahontas. La hija de 12 años suplicó por su vida, sus palabras no tuvieron efecto. Ese es un momento conmovedor en la historia. La súplica de Pocahontas ilustra el poder de la compasión. Sí, su valentía ante tanta adversidad es verdaderamente inspiradora.
Es un recordatorio de cómo los niños pueden poseer una sabiduría más allá de su edad. En efecto, hace reflexionar sobre el impacto de la inocencia en tiempos turbulentos. Solo puedo imaginar las emociones que debieron llenar el aire en ese momento. Es una historia poderosa que resalta las complejidades de las relaciones humanas. Por supuesto, quizás deberíamos profundizar en esta historia y aprender más. Una idea espléndida. La historia tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Lección 21. Aceptar las contradicciones. Los instintos de payaso, por grande que sea la tormenta, me guían a través de contradicciones y paradojas. ¡Qué afirmación tan acertada! Sugiere un enfoque lúdico ante los desafíos de la vida. En efecto, aceptar las contradicciones permite una experiencia más rica. Es como encontrar el humor incluso en los momentos caóticos. Exactamente. La vida es demasiado corta para tomársela todo en serio. Y a veces, la risa es la mejor manera de superar las dificultades. Sí, puede transformar la más dura de las tormentas en una aventura desenfadada. Sí, adoptemos esta filosofía en nuestra vida diaria. Una idea maravillosa. Aceptemos lo absurdo y disfrutemos del viaje. Lección 22. Manejo del estrés. Me siento bastante estresado por mis próximos exámenes. Parece que se están cerniendo sobre mí. Respira profundamente, te has preparado bien y es fundamental confiar en tus capacidades. Gracias. A menudo me olvido de respirar cuando sube la presión. A los mejores nos pasa. Quizás algunas técnicas de relajación podrían ayudar a aliviar ese estrés. Es una idea excelente. Debería incorporar la meditación o el yoga a mi rutina. Sí, incluso una caminata corta puede hacer maravillas con tu estado mental y reducir la ansiedad. Me propongo encontrar tiempo para mí en medio del caos del estudio. Parece una decisión sabia. Recuerda, tu bienestar es tan importante como tus estudios. Brindemos por equilibrar nuestras responsabilidades académicas con el cuidado personal. Lección 23. Imprescindibles de la moda. Necesito unos jeans modernos y blusas casuales para usar a diario. Suena genial. Un armario versátil facilita muchísimo vestirse. A menudo me encuentro mirando un armario lleno y sintiendo que no tengo nada que ponerme. Me identifico. Es fundamental tener prendas básicas que se puedan combinar. Quizás deberíamos ir de compras juntos. Me vendrían bien algunos consejos de moda. Me encantaría. Ir de compras con una amiga siempre lo hace más divertido. Además, me vendría bien una segunda opinión sobre lo que me queda bien. Por supuesto, seguro que encontraremos piezas fantásticas que se adapten a tu estilo. Les espera una exitosa aventura de compras. Lección 24. Preferencias de accesorios. Me gusta que el primero tenga una correa más larga para llevarlo al hombro cruzado. Es una opción muy práctica. Las correas largas suelen ofrecer versatilidad para llevar el bolso.
Exactamente. Prefiero poder elegir cómo combinarlo según mi atuendo. Es como tener lo mejor de ambos mundos. ¿Tienes algún color específico en mente? Me estoy inclinando por algo neutral que pueda complementar varios atuendos. Una elección inteligente. Los colores neutros suelen ser atemporales y fáciles de combinar. Además, puedo evitar la molestia de encontrar accesorios que combinen. Sí, exploremos algunas opciones que se ajusten perfectamente a tus criterios. Estoy emocionado por ver lo que descubrimos. Lección 25. Agenda de la reunión. Hay otros temas en la agenda de nuestra reunión. Sí, revisaremos el informe de ventas y discutiremos estrategias para mejorar. Eso suena vital. Analizar nuestro rendimiento puede brindar información valiosa. Por supuesto, es fundamental comprender qué funciona y qué necesita ajustes. Me pregunto si también deberíamos incluir los comentarios del equipo en nuestra discusión. Sería una gran idea. Las aportaciones del equipo a menudo pueden revelar perspectivas que podríamos pasar por alto. Además, fomenta un entorno colaborativo donde todos se sienten valorados. Sí, asegurémonos de fomentar una comunicación abierta durante la reunión. Por debates productivos y estrategias efectivas. Lección 26. Recomendaciones de tapetes de yoga. Estoy buscando una esterilla de yoga. ¿Alguna recomendación sobre dónde comprar una? Por supuesto, hay excelentes opciones disponibles tanto en tiendas locales como en línea. ¡Qué útil! Prefiero un tapete con buen agarre y amortiguación para mayor comodidad. Sí, es esencial para practicar sin preocuparse por resbalones. He oído que algunas marcas ofrecen tapetes ecológicos, lo que sería ideal. Exacto, apoyar productos sostenibles siempre es una buena decisión. Voy a considerar esas opciones. Quizás podríamos ir de compras juntos. Me encantaría. Comprar un poco de equipo de yoga suena divertido. Aquí vamos a encontrar la esterilla de yoga perfecta para nuestra práctica. Lección 27. Optimización del rendimiento. Ya he oído hablar de eso antes, definitivamente lo intentaremos. ¿Algún otro consejo para optimizar nuestro rendimiento en este proyecto? Creo que establecer objetivos y plazos claros puede ayudarnos a mantener el rumbo. Por supuesto, es fundamental tener una hoja de ruta que guíe nuestros esfuerzos. Además, los controles regulares pueden ayudarnos a mantenernos responsables y hacer ajustes según sea necesario. Sí, la comunicación es clave para garantizar que todos estén alineados con los objetivos. Quizás deberíamos programar reuniones semanales para discutir nuestro progreso. Suena genial. Asegurémonos de mantenernos enfocados y motivados. Por una colaboración exitosa y productiva. Lección 28. Diversión de Halloween. El adulto que abre la puerta finge estar asustado y luego coloca trozos de caramelos en la bolsa abierta de cada niño. Eso suena como una tradición de Halloween divertida y juguetona. Sí,
Añade un elemento sorpresa que seguro que les encanta a los niños. Solo puedo imaginar la alegría en sus caras cuando reciben golosinas. Exactamente. Es una forma encantadora de conectar con la comunidad durante estas fiestas. Quizás deberíamos considerar organizar nuestro propio evento de Halloween el año que viene. Me encantaría. Podríamos ser creativos con los disfraces y la decoración. Sí, hagamos que sea una experiencia inolvidable para todos los involucrados. Aquí estamos para difundir alegría y dulces durante Halloween. Lección 29. Horario de la tienda. Disculpe, escuchó el anuncio de embarque. Sí, nos dijeron que nuestro vuelo ya está embarcando, lo cual es muy emocionante. Espero que podamos pasar por seguridad rápidamente, no quiero perder el vuelo. Por supuesto, cuanto antes nos suba a bordo, antes podremos relajarnos. Me pregunto si todavía hay tiendas abiertas en el aeropuerto para comprar un refrigerio de último momento. Buena pregunta. Creo que algunas tiendas permanecen abiertas hasta el último vuelo. Revisemos los mapas de la terminal para ver qué opciones están disponibles. Sí, prefiero comer algo delicioso que pasar hambre en el vuelo. Que tengas un viaje tranquilo y unos bocadillos sabrosos antes de despegar. Lección 30. Productividad y trabajo en equipo. Es fundamental delegar tareas a tu equipo para garantizar la eficiencia. Lo he hecho, pero me siento culpable por darles demasiado trabajo. Es comprensible. Sin embargo, es importante recordar que el trabajo en equipo puede aligerar la carga. Sí, a menudo olvido que la colaboración puede conducir a una mayor productividad. Exactamente. Compartir responsabilidades permite que todos aporten sus fortalezas. Quizás debería recordarme que mi equipo está ansioso por ayudar. Esa es una mentalidad excelente. Fomenta un sentido de comunidad y apoyo. Trabajaré en esa perspectiva. Gracias por tu apoyo. Aquí estamos para abrazar el trabajo en equipo y lograr nuestros objetivos juntos.